Hay algo que tuve que aprender a las malas. Comprar comida no significa tener comida. Ahora me vas a entender. Antes yo podía tener el refrigerador lleno y aún así abrirlo y pensar no hay que comer. Obviamente sí, había comida. Lo que no había era comida lista. Y cuando estás cansada, con hambre, tener que decidir qué comer, prepararlo, esperar a que esté listo y luego limpiar, ese delivery que probablemente ni siquiera se te hubiese ocurrido pedirlo comienza a parecer una buena idea. Muchas veces no comemos según nuestra intención. Podemos decir quiero comer más saludable, quiero comer más en casa, pero comemos según lo fácil que sea tomar esa decisión, por algo que ya te conversé en otro video de la fatiga por decisión. Te sugiero que lo vayas a ver después de este. Por eso mi meal prep dejó de ser cocinar un domingo, sino que empecé a verlo como la forma de hacer que la opción que quiero elegir sea también la más fácil. Pero resolver o intentar resolver eso me trajo otro problema, porque cocinar para muchos días no sirve absolutamente de nada si al cuarto día ya no sabe bien o simplemente te aburriste de esa comida. Y esto me obligó a cambiar totalmente la estrategia de cómo hacía el meal prep. Este fue uno de los errores que cometía al principio. Preparaba todo, lo porcionaba y terminaba con 5 tuppers de lo mismo. El primer día espectacular, el segundo ok, el tercero ya. Entonces entendí que para mí un meal prep sostenible necesitaba variedad y eso es completamente a gusto propio. Hay personas que pueden comer lo mismo por años y no se aburren, pero no es mi caso. Y ok, tampoco me estoy refiriendo a cocinar 10 recetas para la semana, sino que aprendí a crear combinaciones entre el carbohidrato, la proteína, variedades y congelar estratégicamente. Y para eso necesitaba algo que al principio no aprovechaba lo suficiente: el congelador. Y sí, aquí también aparece una de las críticas que más me hacen cuando muestro mis meal preps. Cada vez que muestro cómo congelo todo el meal prep del mes, aparecen comentarios como: pero gastas muchísimo en bolsas, el congelador también consume electricidad, sale más barato comprar semanalmente. Y todas esas cosas pueden ser ciertas dependiendo de cómo compre y se organice cada persona. Pero hay un problema en esos comentarios. Aquí muchas veces solo se está comparando el precio de la comida y ese realmente no es mi mayor gasto. Mi problema real era todo lo que pasaba cuando no estaba organizada. Delivery, comida preparada, comida no saludable, lo cual se traduce a menor rendimiento laboral, menor ingresos, compras pequeñas, volver al súper cada que me faltaba algo y que, si somos honestos, cada vez que vas al súper no terminas comprando lo que realmente decías que ibas a comprar, sino alguna cosita más. Ingredientes que compraba para hacer una ensalada y terminaban dañándose al quinto día. Y algo que casi nunca ponemos en cuenta: el tiempo. Mayor inversión de tiempo en la cocina, tanto cocinando como limpiando. Entonces ahí fue cuando dejé de pensar en cuánto me cuesta hacer meal prep, sino sacar las cuentas de cuánto me cuesta no hacerlo. Y ahí es cuando entendí que valía la pena y por eso llevo ya más de 2 años haciendo. Porque acá es donde los números se comienzan a poner interesantes. Antes, entre supermercado, delivery, comer fuera, gastábamos más de 500 euros mensuales para 2 personas y ahí no se queda todo. No estábamos hablando de la comida de mayor calidad ni nutricionalmente correcta. En ese tiempo no teníamos un sistema, simplemente íbamos a comprar lo que nos hacía falta, a veces nos olvidábamos de algo, la comida estaba en la refri, algo se dañaba, después de un día larguísimo no me apetecía cocinar, pedíamos comida y repetíamos ese círculo. Prácticamente yo iba al supermercado todas las semanas. Y ahora vamos con el tiempo. Una compra no te dura solamente los 30 minutos que estás dentro del súper, si te demoras solo 30. También es tener que ir, arreglarte para ir, comprar, volver, subir las cosas, sacar las cosas, limpiar lo que hayas traído que necesites lavar o clasificar. Entonces empecé a hacer una compra mucho más grande y planificada. Y hoy esa compra, creas o no, ronda aproximadamente unos 300 euros para 2 personas. Algunas veces más, algunas veces menos. Pero esto quiero dejarlo claro. No estoy diciendo que por hacer meal prep vas a ahorrar 200 euros al mes sí o sí. No funciona así. Además, en mi caso hay varios matices. Por ejemplo, hay meses en los que compro algo que me dura para 2 meses. Al siguiente mes compro otra cosa que me dura para 2 meses. O hay meses que no tengo que comprar mucho. O hay meses que tengo que hacer refill de varias cosas. Entonces, el costo es un promedio.
promedio. Porque como me dicen muchísimo en un video que decía que ahorraba 3 euros al mes en queso, en lugar de que antes se me acababa siempre el queso y casi todas las semanas tenía que ir por un queso nuevo al súper, no es solo el costo del queso, es también salir e ir a comprar el queso, que en mi caso yo no lo tenía tan cerca el supermercado, lo tenía en coche a unos 10 minutos uno y el otro 10 minutos también, pero caminando. Ahí ya son unos 20 minutos entre ir y venir. Luego llegar al súper, tomar las cosas que iba a comprar, pagar, guardarlas en el coche, ponle media hora más. Ya prácticamente he perdido una hora y media de mi tiempo semanal. Y para las personas que somos autónomas sabemos que nuestra hora puede costar muchísimo. Puede ser una hora que esté trabajando en mi empresa, puede ser una hora que esté dando una consulta médico-nutricional o una hora simplemente de descanso. Y ahora vayamos nuevamente a los números. Si esa diferencia se mantiene en el año, estamos hablando de aproximadamente 2.400 euros menos de ahorro al año. Pero curiosamente, después de ya años de hacer esto, créeme que el dinero no es la razón principal por la que continúo haciéndolo. Y para mí esto vale muchísimo. Llegar a la hora de la comida, tener hambre, abrir el congelador y no tener ni siquiera que pensar en qué comer o si descongelé lo que voy a comer o terminar de trabajar antes porque sé que tengo que invertir una hora cocinando el almuerzo. No tengo que inventarme un almuerzo en 10 minutos. No tengo que interrumpir lo que estoy haciendo hasta el mediodía por irme a cocinar. No tengo que revisar si tengo verduras que están aptas o si ya se dañaron. Y lo mejor, no tengo que abrir ninguna aplicación de delivery ni pensar en ir a comer un menú en el restaurante de la esquina. Ese problema ya lo resolvió mi versión del pasado que decidió hacer ese meal prep para todo el mes. Y creo que esa es una de las razones también que indirectamente esta metodología te puede ayudar a comer muchísimo mejor. Reduce esa decisión que tienes que tomar cuando estás cansada, después de un día súper ocupado o aún sigues ocupado para ponerte a cocinar. Ahí realmente no estás pensando en tengo que comer vegetales, tengo que comer mi porción de fibra, tengo que comer un carbohidrato integral. No, ahí estás pensando en qué está más rápido, no en qué está más balanceado. Pero hay algo que también aprendí y es un error que también cometí. Organizar absolutamente todo y creer que nuestro meal prep se va a ver como recetas de Pinterest tampoco funciona. Tu meal prep no se va a ver perfecto. Al principio yo quería que todo estuviera perfectamente organizado, que las comidas se vean bonitas, diferentes, hasta que entendí que si de verdad necesito sacrificar un día entero para poder lograrlo o muchísimas horas, entonces no estaba creando un sistema que me beneficie, sino otro trabajo. Entonces hoy prefiero hacer cosas más realistas, que no se vean hermosas para Pinterest, pero que de verdad estén balanceadas, que tengan las proporciones ideales, que tenga buen sabor y fin. En conclusión, si quieres empezar, no necesitas hacerlo perfecto, ni te tienes que frustrar por no hacerlo perfecto a la primera. Y en este canal tienes varios videos sobre meal prep, sobre cómo yo planifico, recetas y muchísimas cosas que he ido aprendiendo durante estos años. Así que puedes empezar conmigo. Suscríbete y prepara tu primer meal prep.